Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, un afectuoso, especial, singular saludo a todos ustedes este día viernes 16 de junio del 17. Bueno, las primeras planas de los periódicos ecuatorianos, especialmente los que tienen pegada en la capital de la República, se orientan a destacar las plataformas a las que nos hemos referido todos los residentes en la capital de la República, y que no hablan pues de un camino de austeridad de parte del gobierno en su manejo, especialmente en su manejo de gasto corriente. No hemos observado austeridad. Las obras están en análisis debido a la política de ahorro para enfrentar la crisis que dejó el anterior gobierno. Y en eso surge, al final de la jornada tan dilatada del presidente Correa, surge una instancia final de puro escándalo. Creció tanto el escándalo, las manifestaciones de indelicadeza para con el erario nacional. Cámbiame, por favor, esa silla. Cámbiale, por favor. Está estorbándonos. Entonces, decía, ¿no? Surge esta ola de atracos. Ahí surge una plataforma de daño ético-moral, que por fin el Ecuador se da cuenta, porque esto no se inaugura hace pocos meses. La indelicadeza viene con uno mismo, cuando lo es. La virtud de la honorabilidad y la honradez viene en los genes de uno, en la formación de una persona, o de un grupo de personas que se asocian, por ejemplo, para defender una bandería política, una ideología, una manera de pensar, y forman un partido político. Y ese partido político puede convertirse en una manzana podrida si comienza alguien a salirse del libreto, del guión que señalan las leyes, las limitaciones legales y normativas de un Estado. Más que todo, las buenas costumbres, los valores. Entonces, lo que han levantado finalmente, o sea, exhibido a plenitud, es una plataforma, lamentablemente, de atracos. No solamente en el caso de Brecht, y esto es lo que la ciudadanía toda no alcanza todavía a comprender, la magnitud de la indelicadeza. Ponerla en esos términos tan virtuosos y no tan duros. La delicadeza, lo que enseñan en los hogares, la delicadeza, especialmente
con los asuntos que incumbe a todos, entre ellos a un universo gigante de gente pobre, a la que le roban recursos de propiedad de todos, o sea, del Estado ecuatoriano. Ayer escribía el señor doctor Alfredo Negrete, guayaquileño de cepa. Alfredo Negrete, un editorialista del diario El Comercio muy prestigioso. Alfredo Negrete, que ocupó importantes funciones públicas, decía: el sorpresivo avance primero intrépido y lento después del caso de Brecht obliga a recordar el caso de una olla hirviendo en la cocina de la casa nuestra. Una vez calentado el utensilio, existen tres opciones. A los interesados le quedan tres posibilidades: cambiar de menú, apagar la hornilla y, naturalmente, utilizar una válvula de escape, abrir con cuidado el recipiente, deliberadamente o por descuido puede la olla explotar. Y es lo que ha ocurrido, me parece, en la parentela de este gobierno de una década que se contaminó de ansias de sobresalir y también de, ustedes me entienden, pecadazo de todos, porque es un macro pecado. Se dañó el partido, dirán entre ellos, especialmente la gente honorable que debe haber, y ojalá en buenas cantidades, en esta ilusión ecuatoriana de revolucionar cívicamente a la patria, pero con el ejemplo desde un partido político conductor. Bueno, Alfredo Negrete dice: hasta el cambio de gobierno, esta olla a la que nos estamos, o él se refiere en su escrito, cuyo contenido era una mezcla de locro con feijoada, no alcanzaba ni siquiera los primeros hervores. Solo se registraban en este proyecto los viajes del anterior fiscal general a Brasil, al Perú. El fiscal viajaba a Estados Unidos o viajaba a España. Cuando llegó el nuevo gobierno, se refieren a Chiriboga, pues no nos hagamos los gringos. Cuando llegó el nuevo gobierno, luego del mensaje inicial esperanzador, la desconcertante integración del primer gabinete, el inmediato viaje del nuevo fiscal a Brasil y detenciones en un círculo de personajes importantes, allí es que hirvió la serpiente. Se inició una etapa de espera en que hábilmente por parte de alguien o algunos ubican todos los focos sobre el Contralor, todas las luces sobre el Contralor, que recuerda el caso de una deuda pagada al difunto. Él entrega, es decir, puede llegar a ser muy difícil conseguir resultados como en otros países afectados por esta peste de este sandódromo de corrupción. Zambódromo, muchas gracias. Zambódromo. Terminología portugués brasileña, ¿no? Sí, alude a ese idioma. Pero claro, el zambódromo es aludido permanentemente en términos deportivos, y a veces también en gesto de comparación por el mundo político brasileño, corrompido hasta nomás desde hace muchísimos años. Sin embargo, de no variar ese escenario, el costo para el nuevo régimen puede llegar a ser muy alto, muy alto. Se refieren al nuestro.
En estas circunstancias corresponde regresar a la cocina y decidir, Lenin, presidente, y decidir sobre el futuro de la olla. ¿Qué va a hacer usted con esa olla? Con el contenido de esa olla. Considerando que mucho puede estar en juego en el orden institucional. La paz ciudadana, la estabilidad de su gobierno, Lenin, la estabilidad de su régimen, señor presidente, respetuosamente, porque lo respetamos. Y es un gobierno que recién comienza, dice Alfredo Negrete. ¿Por qué esta comparación? ¿Por qué no más directo la parte complementaria de su nota editorial? Doctor Negrete, bienvenido a la cadena Democracia. Me permito también saludarle a usted y saludo al señor asambleísta don Fernando Burbano. ¿Saludamos? Aquí tenemos los logros de última hora. Estarán también con nosotros la fiscal doctora Mariana Yepes. Está llegando ya. Qué buena nota. Anunciamos también la presencia telefónica de Vladimiro Álvarez Grau, de manera que la sesión sobre esto, que podría llamarse la olla de Odebrecht, ¿qué le ha causado al país? ¿Y qué compromete en términos de sustentación institucional democrática, entre comillas? ¿Cuál es la misión clarificadora y tenaz que tiene que desarrollar como estrategia política, no de sobrevivencia nomás, sino como estrategia política de ejemplo, de cumplimiento de la palabra? Doctora Yepes, bienvenida, muy buenos días, honor tenerla acá. Tenga la bondad de, doctor Alfredo Negrete, de darnos una valoración mejor que la que me he permitido dar en los estudios de la cadena Democracia, que le saluda Alfredo. Muchas gracias, buenos días a ustedes, a Radio Democracia, tan abierta democráticamente siempre, y a los distinguidos miembros de este panel. Quiero concretar en un punto que para mí es base y se refiere a una fecha, 24 de mayo del 2017. Tenemos el caso de Brecht antes y después de esa fecha. ¿Por qué? Es lo que necesita saber el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué el cambio fue tan drástico que terminó de posesionarse el señor Lenín Moreno, además de integrar el extraño gabinete que lo está acompañando inicialmente, y se decidió un viaje al Brasil del señor fiscal general? ¿Por qué le llama extraño gabinete? Porque parece que es un gabinete, por algún error, corresponde casi un 100% al anterior gobierno. ¿Ya? O sea, para eso no cambiábamos de gobierno y seguían los mismos ministros y seguía el mismo equipo de gobierno. Pero se cambió. Hay diferencias, puede haber muchísimas coincidencias ideológicas y políticas, pero es otro gobierno. Y la prueba de que es otro gobierno, que el caso de Brecht se abre, por decirlo así, el 25 de mayo, al día siguiente de la posesión. Y se producen hechos que no se habían producido durante muchos meses desde que salió el escándalo en los Estados Unidos con la delación y luego en el Brasil. Y una situación tan extraña que nos alteró a todos, porque no solamente era un caso del Ecuador, era de América Latina, y hemos visto gobiernos que se han sacudido tremendamente en busca de resultados judiciales. República Dominicana, el Perú, Chile, Argentina en este momento, Panamá, y tenemos el caso de Ecuador, que teníamos que esperar el cambio de gobierno. Escúchame eso, teníamos que esperar el cambio de gobierno para que comience a abrirse esta telenovela grotesca que es Odebrecht. Ese es un punto fundamental y obviamente le corresponde el mérito histórico al señor Lenín Moreno, presidente de la República. La dificultad viene después, cuando, sostengo yo, los focos se concentran en el Contralor, que incluso estuvo en la posesión del mando y se fue el día siguiente.
queremos nosotros es conocer la verdad del caso Odebrecht y luego la justicia. Y me permite un segundo hacer una referencia de un caso que lo he seguido mucho, de un periodista y sociólogo político chileno amigo, Ascanio Cavallo, que él editó un libro que se llama Verdad y Justicia. Y eso se hizo en Chile. Primero la verdad, y por favor, lo que necesitamos en el Ecuador, antes de la justicia sobre Odebrecht, los inculpados, los culpables, los cómplices, la verdad. Si se ha hablado de una lista, ¿qué es una lista? Se supone que es una nómina continua referente a un caso concreto. Necesitamos conocer la lista, si es que existe, porque en este momento ya comenzamos a dudar si existió o no existió, o simplemente es una referencia jurídico-político. Usted nos da a entender de que es una feollada de mentiras, digamos, esta olla. Por eso comencemos por la verdad. Y el caso chileno, para llegar ellos a algo de justicia en el caso de los desaparecidos, torturados, fusilados, primero la verdad, ¿dónde estaban las tumbas? Pues, en la tierra, en el desierto, en el mar, ¿dónde estaban las tumbas? Y la Comisión de la Verdad, que sí funcionó en Chile, comenzó a encontrar la verdad. Y luego, con la verdad en la mano, algo se pudo inculpar y se pudo imputar las atrocidades, sobre todo a gente de las Fuerzas Armadas y sus ayudantes. Entonces, vamos al Ecuador, muy bien, que se haga todo, pero comenzamos a ver, si hay una lista, tenemos derecho a conocerla. Si no la vamos a conocer, entramos al zambódromo a jugar, a dar vueltas y a bailar la zamba. Esto no es desvío. Comencemos con las inculpaciones y con las tipificaciones de los delitos que se hayan cometido. Tenemos al Contralor General del Estado del Ecuador, todavía no juzgado, que está en el exterior por sus razones personales, pero queremos exactamente la precisión. No puede el pueblo ecuatoriano estar sometido a estas generalidades e imprecisiones. Esto es fundamental. Necesitamos decir, se cometieron estos delitos y los cometió presumiblemente, supuestamente, esta persona en compañía de tal. Mientras no hagamos eso, ¿qué justicia vamos a encontrar? Estamos mirando la situación al revés, para responderle su pregunta. Y bueno, ¿y cuáles son las hipótesis que deben evaluarse y que las manejan los principales estrategas del universo de mentirosos o de la gente que quiere esclarecer el panorama y enterarle la plena al pueblo ecuatoriano? Tenga la bondad. Si es que el gobierno no se apura, ahora sí ya estamos contra reloj. En este caso va a venir una situación muy grave. El gobierno no gobierna, el gobierno pierde poder, el poder se maneja en otros ángulos y simplemente el gobierno es parte de una comparsa. Si el gobierno del presidente Lenín Moreno se metió a descubrir a fondo esto, eso fue el propósito que nos transmitieron con el fiscal que que sigue trabajando en este caso. Bueno, vamos a fondo, pero rápido. Si hay lista, hay que conocerla. O sea, necesitamos precisión. Hemos visto por televisión lo que sucedió en República Dominicana. Incluso con legisladores en República Dominicana por el caso de Odebrecht. Aquí no hemos visto absolutamente nada. O sea, podemos estar cayendo, y es un mal del fútbol ecuatoriano, en la movida del rival, que nos entontece con el juego de la pelota lateral. Oiga, doctor Negrete, ¿usted cree que el presidente Lenín, por delicadeza del señor fiscal, una vez que retornó con el acuerdo de silencio, con el convenio firmado con el gobierno brasileño o con la institucionalidad brasileña, más que todo con la firma, con Odebrecht? Viene con eso, entiendo que debe haberle indicado, y el señor presidente de la República, hasta por curiosidad, debe haberle dicho: fiscal Vaca, véngase para acá, tenga la bondad de informarme qué contiene la lista. O sea, ¿el presidente Lenín Moreno sabe quiénes están en la lista? Sería la pregunta. Yo creo que de los hechos, de los pasos que se han seguido,
El primer informado, y con muchísima justicia republicana, es él. Yo lo que debía haber sido él, no el presidente Correa. No, él, el presidente. El expresidente Correa. Sí, no, el presidente, no, yo no sé eso, pero lo que sí sabemos por las actitudes, por eso le hago el corte. Es que fue hombre de confianza primero del anterior mandatario, por eso sí, me atrevo a pensar aquello. Que él haya compartido o no compartido ya es un problema ético de él. Lo que sí es una obligación moral es que si tiene la lista, él tiene que decir, dese a conocer lo que los señores brasileños entregaron, con nombres, apellidos, circunstancias. Yeah. Que vamos a dar ventaja a los imputados. ¿Sabes qué? Demos la ventaja, pero no juguemos con esta incertidumbre, esta expectativa del pueblo ecuatoriano sobre un asunto tan grave moralmente. Pero construyamos una fortaleza moral conociendo primero descarnadamente la verdad que reúne ese convenio. Además, todos los países ya han anunciado a sus pueblos quiénes son los integrantes y por eso detenciones, juicios, prisiones, en fin. Aquí no, aquí es secreto, porque ha empeñado su palabra el señor fiscal de no avisarnos a los interesados quiénes son los que han recibido coimas. Usted va a tener la bondad, señor doctor, de escuchar la opinión de dos distinguidos ecuatorianos que me honran con su compañía. Y yo le pido unos minutitos adicionales. Encantado de mi parte. Fernando Burbano, un muy interesante asambleísta, a quien le he escuchado en algunas intervenciones, y me late que va a ser un gran cuadro parlamentario. Creo que representa precisamente a Suma, y a Creo y a Suma, esta combinación que tiene este momento ese partido político. Entonces, Fernando Burbano, y más que todo, pido a la audiencia atención a lo que va a decirnos en su resumen personal, en su alcance histórico personal de este tema, de este episodio nefasto, la exfiscal general del Estado, la doctora Mariana Yepes. Obviamente comienzo por la dama. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a usted, buenos días asambleísta, al doctor Alfredo Negrete, también mi saludo, y a todos los radioescuchas. Gracias. Este es un tema realmente muy interesante y que despierta mucho interés. Yo creo que en el país no se ha hecho las investigaciones que debían hacerse con la oportunidad de vida por falta de voluntad política. Eso lo evidencia las actuaciones primeras que tiene el doctor Vaca como fiscal general, y yo no creo que en el tiempo que él está desempeñando sus funciones, ahí haya obtenido toda la información que amerite los allanamientos, las investigaciones que está realizando. Me parece que eso ya estuvo iniciado con anterioridad con el doctor Chiriboga, pero como digo, la única explicación que me sale es que él no tuvo la voluntad de hacerlo, o quizá tuvo temor o algún compromiso, ¿no? Hay temas que son reservados, naturalmente, y que hay que respetarlos, porque la etapa de investigación previa, que es en la que se encuentra, realmente no puede manejarse de modo abierto, porque la norma lo dice. Desde que tuvimos el sistema procesal acusatorio, desde hace mucho tiempo, hay un impedimento de dar a publicidad, solamente a los interesados dentro del proceso. Doctora, pero ¿qué es lo reservado y qué no debió ser desde hace rato reservado? A mí me parece que cuando se hace una investigación previa, todo es reservado. ¿Por qué? ¿Por qué cuida eso el legislador? Y no solamente es en este país, sino en otros países también. Cuida, primero, que no se dañen las personas que están sometidas a investigación. Tienen derecho a su honor, a su intimidad, y que no se dañen. Después es el efecto de las investigaciones, que no podrían salir a luz porque se afecta el resultado mismo de la investigación. Entonces, si nosotros pensamos en la lista, la lista
¿qué es una lista? Es un conjunto de nombres. Y a mí me parece que no se debería dar a conocer la lista. Yo estoy en contra. Claro. Yo estoy en contra. ¿Y por qué han dado a conocer en otros países? En otros y países, en este momento incluso. Porque a lo mejor, no sé si la lista hayan dado a conocer. A mí me parece más bien que es el éxito de las investigaciones que han tenido en otros países. De la propia y que no se han, institucionalidad de exactamente, cada país. no han estado pasivos frente a hechos de tanta trascendencia. Y no esperaron la lista para comenzar a hacer investigaciones. La lista no es un elemento básico. Yo creo que aquí la Fiscalía debió hacer una investigación con los elementos que tenía. En alguna oportunidad en esta misma emisora yo manifesté que podríamos empezar investigando la compañía Odebrecht aquí en el país y pidiendo apoyo judicial, intercambio de información al Brasil. Me parece lo que sí no es justificable. ¿Quién debía haber hecho eso? Perdón, La Fiscalía. Claro. Estamos hablando. Claro. Ahora el doctor Vaca en lo la está época haciendo. Chiriboga. Exactamente, debía haber hecho. Pero algo debe haber realizado para que apenas se posesiona el doctor Vaca, inicia un proceso de allanamiento, inicia allanamientos y ya se encuentra caminando. Y va directo al grano, ¿no? Exactamente, y ya no solamente estamos en indagación previa, sino que estamos en la etapa de instrucción, la cual sí es pública. Entonces, por ejemplo, el tío del señor vicepresidente se encuentra ya se encuentra formulado cargos, es un procesado, y ese proceso ya es público. Entonces puede acceder cualquier persona, ¿no? Y lo que sí llama la atención también es que en todos los países mencionados por Odebrecht, con actos de corrupción, con entregas de dinero, que eso es lo que tiene que investigarse, las entregas de dinero, o sea, analizarse las cuentas de las personas mencionadas, ya manteniendo quizás en reserva la lista, ¿no? Porque también podría dañarse y a lo mejor podría dañar la investigación, porque esas personas mencionadas se ponen a buen recaudo, ¿no es cierto? Y entonces evita el éxito de la justicia. Pero lo que, como decía, que llama la atención es que solamente Ecuador y Venezuela no tenía nada hecho con relación a este caso, hasta que no comienza las acciones el doctor Vaca. ¿Por qué no hicieron nada en coincidencia? Yo creo que, como inicié manifestando, era una falta de decisión política. ¿No es cuestión de soberanías? No, yo no le veo soberanía porque existe intercambio judicial. Con eso ponen el pretexto en ambas naciones. Yo creo que es falta de voluntad política. Naturalmente que estos acontecimientos pudieron haber desenlazado en días delicados, como era la época de elecciones, ¿no? Pero de todas formas ya debió haber avanzado mucho la investigación realizada anteriormente para que ahora el nuevo fiscal tenga todos los elementos. Si es que vamos a tener esa sensibilidad de no haber dado a publicidad en época de elecciones, pero ya debió haber estado totalmente avanzado. ¿Cuál es su punto de vista? Bienvenido, primera ocasión, honrados con su presencia, asambleísta nacional Fernando Burbano. Suma, creo. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo, doctora. Un saludo al doctor Negrete también en Guayaquil. Y yo quisiera tomar la intervención del doctor Negrete cuando dice que lo fundamental es encontrar la verdad. Y creo que ese es el mayor desafío que tiene el presidente de la República. Porque él inicia este gobierno con dos compromisos, que esos compromisos en el fondo le llevan a hacer una propuesta de cambio al país. Y el primer compromiso dice, queremos un gobierno de diálogo. Es decir, pasamos de un gobierno que no dialogaba, de un gobierno que imponía las cosas, de un gobierno donde había un clima de temor, a un gobierno de apertura y de diálogo. E inicia una serie de acercamientos, especialmente con sectores sociales. Esa fue su primera propuesta. Y la segunda dice, una lucha sin cuartel. Y caiga quien caiga, pero aquí vamos a luchar, a hacer una lucha sin cuartel contra la corrupción. Lógicamente se encuentra luchando contra la corrupción con armas del pasado y también se encuentra luchando contra la corrupción, quizás con generales y coroneles heredados del gobierno anterior. Entonces no sabemos si efectivamente esa lucha va a tener un buen resultado. Ahora bien, la verdad necesita perdone, primero… es que se impone preguntarle, según usted, ¿qué límites tiene el señor presidente estratégicamente hablando? Porque él debe ser tinoso, está manejando muy bien su estratagema. Yo pienso que él tiene un conflicto
cuando veo que, por ejemplo, en la Asamblea, la mayoría de su gobierno o de su partido político no es una mayoría que vaya con la misma voluntad que él tiene. Entonces ahí tiene un conflicto, ¿no es cierto? Vemos también que, por ejemplo, las autoridades de control fueron electas en el periodo anterior y tienen mucha afinidad con el gobierno anterior, con su ex líder o con su, que debe ser siguiendo, me imagino, sigue siendo líder, claro. Entonces, ese es un conflicto que le impide avanzar. Tiene generales y coroneles ahí heredados. Y cuando me refiero a las armas, porque no sé qué pasó, pero por ejemplo, si él podía haber hecho un veto a la ley orgánica de la función legislativa, para que el legislador tenga mayores potestades y haya mayor facilidad en el proceso de fiscalización, hubiera sido positivo. Pero lo vetó totalmente y se puso un candado para hacer una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Y tenemos que esperar un año para tener una herramienta jurídica desde la Asamblea que nos permita acelerar y profundizar el proceso de fiscalización política. Entonces, por eso me refiero a que tiene armas y tropa y militares y coroneles como una figura que le impiden cumplir ese cometido. Por ejemplo, una ministra, la de Justicia, tan importante en la indagación, ¿es general o es coronel? ¿Y quién le puso? Bueno, yo no para sé, poner un ejemplo, ¿no, sí, realmente, doctor Burbano? Realmente hay cosas que son complicadas de leerlas porque también pasamos a otro a otro estilo. Antes teníamos el estilo en el que prácticamente eran predecibles las cosas. Los sábados sabíamos que había pasado la semana y que iba a pasar luego, porque se hacían anuncios y se daba disposiciones. Pero hoy, en esta manera de ser cauto, quizás no conocemos qué es lo que va a pasar, entonces toca estar descifrando qué es lo que sucede. Realmente la integración del gabinete parece ser que hay una mixtura, ¿no es cierto? Parte del gobierno anterior, de esas afinidades y lealtades al presidente Correa, y parte de esta innovación que quiere hacer el presidente. Pero en el un lado están remando hacia un destino y en el otro hacia otro destino. Sí, mire, por ejemplo… Ahí el capitán de la embarcación, ¿qué puede hacer? Mire, la estrategia Odebrecht… Tiene que definir esto el capitán. Claro, pero la estrategia Odebrecht es la que tendría que darnos una luz. Si el presidente logra con su fuerza legislativa hacer que aquí en realidad caiga quien caiga y no distraer el caso, creo que sería bueno. Yo veo ahí anuncios contradictorios. El primer anuncio se dice, la corrupción es Odebrecht, y eso no es así. Entonces, parecería ser que quieren resolver rápidamente o de alguna manera Odebrecht y decir, ya acabamos la lucha contra la corrupción. Y no es así. El listado de las implicaciones de la corrupción en el Ecuador es muy grande. Están los negocios petroleros, está el manejo de la deuda, están los contratos en la emergencia de Manabí, los contratos vía emergencias, toda la infraestructura que se ha construido, tanto a nivel de educación, de salud, de la propia justicia. Prácticamente hemos tenido un levantamiento de la infraestructura estatal sin controles. Y eso, sin controles y a dedos, evidentemente genera corrupción. Entonces, Odebrecht no es la corrupción en total, y tampoco la empresa es la causante. Aquí hay un sistema que ha permitido que se genere la corrupción, y ese sistema hay que desmontarlo. Para todos es bien sabido que podemos tener, por ejemplo, un sistema de contratación pública, pero ¿dónde está la corrupción? En el diseño de los pliegos. ¿Y quiénes muchas veces hacen el diseño de los pliegos? Las propias empresas que luego son las beneficiarias. Entonces, si queremos combatir la corrupción, no solo basta encontrar los culpables en el caso de Odebrecht y en todos estos otros casos, sino también iniciar una gran reforma legal que permita a futuro impedir que este sistema sea permisivo con la corrupción. Ahora, veamos esto. Exfiscal, señor doctor Alfredo Negrete, señor asambleísta nacional Fernando Burbano, les pregunto a los tres, estas revelaciones que acaba de hacer para el caso ecuatoriano Odebrecht, incluso incluyendo unas disculpas muy bien redactadas al pueblo ecuatoriano, 1000 perdones, dice, todo el mundo fallamos, nos equivocamos, les pido al Ecuador, pero estamos siempre
a la orden de próximos gobiernos para que nos contraten. Queremos seguir sirviéndoles ahora de otra manera, sin este género de escándalos, en fin. Estas revelaciones, no obstante esta disculpa, o en aras de esta disculpa pública al pueblo ecuatoriano, le consiguen al al señor fiscal Vaca, que guarde confidencialidad o como se llama, estas revelaciones, que la generalidad de los señores fiscales y de los organismos que buscan justicia, que buscan sanción, que han investigado el tema de esta corruptora, porque todo le achacan a la corruptora. Ellos eran unos santos, unos niños modelos en el cumplimiento de sus funciones antes, pero vinieron estos Satanás o satanases, como quiera, vinieron y dañaron a nuestra gente honesta, honestísima. Y entonces le convencen al señor fiscal de que suscriba un acuerdo. La pregunta es esa a los tres, comienzo por la dama. Tenía, doctora Mariana Yepes, tenía una licencia, era parte de su misión. Me refiero al señor fiscal Vaca. Optar por suscribir un convenio de reserva absoluta sobre el contenido del informe que en otros países ya hicieron conocer, digo yo, a sus ciudadanos, e incluso llegaron y han llegado, por lo menos, a operar en detenciones, en procesamientos, siquiera a un 80 o 90% de los potenciales indiciados. Producto del informe, nosotros dimos a tales y tales personas tanto y tanto de dinero, a cambio de que nos den los contratos. Aquí están las pruebas, aquí seguramente está la forma en que les entregamos ese dinero, pero ya no sabemos más. ¿Dónde tendrán en este momento ese dinero? ¿Quién recibió ese dinero? ¿En favor de quién dijeron que le estaban llevando? ¿Qué sé yo? Perdonen, preguntas muy ciudadanas, preguntas muy obvias. Esto quiero que ustedes me digan, ¿tenía facultad o tiene facultad, incluso legal y constitucional, de suscribir una reserva de esta información, ¿no? Contraria al deseo, al anhelo y al derecho que le asiste al pueblo ecuatoriano de conocer quiénes son los pícaros de la jornada? Voy con usted, fiscal. Tenga la gentileza. Bueno, yo creo que la firma del convenio con el Brasil, no sé, me parece que debe ser con la Fiscalía del Brasil sobre la reserva. No, es con la firma. Con la firma. Esa, bueno, depende, firma descalificada, depende de los términos, que le pone... No, depende de los términos del convenio, porque a lo mejor en aras de la reserva no quiere dar a publicidad nombres, no, ya. Pero existen otros medios para llegar a la verdad, de la que hablaba el doctor Negrete, otros medios. ¿Por qué no tomar declaraciones a los miembros de Odebrecht que se encuentran en el Brasil? ¿Por qué no? ¿Cómo llegaron a la verdad? A una verdad parcial, porque tampoco se sabe mucho. ¿Cómo llegaron a verdades parciales en los otros países? Sino preocupándose las autoridades del Estado respectivo en conseguir la información en el propio Estado, en el Brasil. Yo creo que este convenio le va a dar, o le debe haber dado, mucha información al fiscal. Ese convenio me parece a mí importante, aunque esté revestido de esta confidencialidad,
porque le está dando datos, es parte del arreglo, ¿no? No todos los arreglos son públicos, entonces le está dando datos y con esos datos él endereza la investigación acá. Y el momento que tenga los suficientes elementos se dará publicidad. Con eso está armando los casos, yo creo, en este delicado caso. Pero habiendo esa posibilidad, ¿por qué el doctor Chiriboga no firmó un convenio de esa naturaleza? Porque de ahí hubiera asimilado o obtenido ciertos elementos que le sirvan para hacer su investigación. Yo tengo conocimiento que el 24 de este mes se vence la reserva de los Estados Unidos con relación a esto, del juez de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué va a suceder el 24 o el 25 de junio? Estados Unidos podría, me refiero al juez, al fiscal, o sea, al sector justicia que conoce este caso, que podría dar información y podría dar información a cualquier sujeto a través de la interesado. Secretaría de Justicia, podría dar, que tiene obligación. Sí, exacto, ya se le vence, ¿no? Ya. Y ahí pensemos, le da la información, esa información ya no es reservada. Ya no está sujeta a la reserva. Esto tiene que preguntarle usted, doctor Urbano, al fiscal ahora en su comparecencia. Si le da ¿Qué va a hacer usted? Si da esa información, yo voy a pintarle otro escenario. Da esa información y se hace pública la información. Y entonces, antes de que las autoridades, o sea, el fiscal, que es el único que dirige la investigación, la única autoridad que puede hacerlo, y antes de eso, ¿qué sucede? Llega a los medios de comunicación y se hace público, porque ya los medios de comunicación no tendrían impedimento, ¿no? Porque no estamos en el proceso, porque esas informaciones que vienen de Estados Unidos ya no ingresan con calidades reservadas a una investigación previa. Entonces, hay que tener cuidado, es mejor que se adelante aquí, que se camine, no digamos con celeridad, porque a mí me parece que es muy acertado aquello de que la celeridad no es buena consejera para tener una buena administración de justicia. Todo hay que cumplir los plazos y llegar a las debidas investigaciones. ¿Y cómo quedaría el señor fiscal si es que primero nos da la información a la prensa ecuatoriana, latinoamericana o mundial interesada en conocer nombres también de corrompidos del Ecuador, no lo da él, sino que nos da el Departamento de Justicia? ¿Cómo quedaría el señor fiscal Vaca? Eso sería gravísimo, ¿no? Por eso creo que debe actuar. Y el 24 está a 2 cuadras, ¿no? ¿Ya qué? ¿Qué nos falta la próxima semana? Sí. Sí. ¿Usted qué opina, Alfredo Negrete, en Guayaquil? Yo tengo mis reservas, y me va a corregir la doctora, porque es una jurista experta en procedimiento penal, sobre los tiempos en que hay que jugar y los niveles de estas reservas. Yo creo que la legislación está destinada a que la reserva solo se justifica en proporción a que no se dañe el resultado final y que no se produzcan otros encubrimientos o otras defensas. Pero le voy a poner un caso que me parece sumamente explícito para la realidad. El día en que ya se decidieron por parte de la Fiscalía, y se conocía aquí en Guayaquil, sobre allanamientos y detenciones de tal o cual persona relacionados con este caso, comenzó poco a poco a conocerse que también la residencia en Urdesa del doctor Pollitt estaba siendo allanada. O sea, ¿por qué el pueblo tiene que irse enterando en una especie de pesquisa privada, reservada, que esa casa estaba vacía? ¿Por qué provocamos que el pueblo dude de la voz pública cuando la voz pública está en determinadas circunstancias excepcionales, como en este caso, para citar ya episodios de verdad de procedimientos que van a seguir? Y si esto pone a buen recaudo a determinadas personas, a determinados ciudadanos, que se pongan a buen recaudo. Aquí lo que necesitamos saber es qué pasó, por qué pasó y en qué condiciones pasó. ¿Qué otro comentario se le queda en la memoria suya de lo que hemos estado oyendo estos 4 o 5 minutos últimos, especialmente la reflexión y la experiencia jurídica que nos ha exhibido la doctora Mariana Yepes? ¿En qué se queda pensando usted
que queda abierto a la posibilidad de que la mentira se imponga desde la institucionalidad más responsable de la fiscalización, que es la Asamblea Nacional. ¿Me lo pregunta a mí o al...? A usted, Sí. a usted. Mire, yo hoy me empiezo a estar un poco pesimista. Empiezo a estar un poco pesimista porque si ya se perdió el escenario de que la oposición saque el caso y ponga el foco durante la campaña. Se perdió ese escenario. Comenzó el doctor Lenín Moreno con un muy buen pie, acompañado, y hay que reconocerlo desde ya, con el nuevo fiscal. ¿Cuáles son los siguientes pasos? O sea, cuidado, vamos a entrar ya en este momento a detalles procesales propios de los abogados que están interesados en el caso, propios de la Fiscalía por su función pública de control y vigilancia. Cuidado, nos quedamos ahí. Claro. Ya mismo entramos a los temas económicos, que son graves, las medidas, el plan económico del gobierno. Y bueno, se hizo algo y allí quedó. Para mí lo más grave, y con esto termino, si eso sucede, el que más pierde personalmente y como gobierno es Lenín Moreno. Porque va a perder poder cuando, sin tener casi nada de poder, pudiera comenzar con una parte importantísima del poder, que es el respeto público. Pero ¿con cuál botón? ¿Cuál botón tendría que apretar urgentemente Lenín Moreno? No tan urgentemente, pero como una señal de que él lidera la circunstancia nacional en este momento, de conformidad con su discurso. Si es que están de acuerdo con su bancada parlamentaria, establezcan una sola estrategia. Entonces ahí sabremos que el gobierno de Alianza País, ejecutivo y legislativo, va a seguir este camino y veremos si el pueblo lo acepta y cree en el mismo. Si no se realiza ese diálogo, que no necesariamente tiene que ser público, pero diálogo, ¿qué van a hacer en esta materia esos miembros de Alianza País, que es el presidente de la República y que son los señores legisladores? Y establecer una agenda, y si es posible comunicarlo al país, vamos a trabajar en esta materia de esto, para ver si nos libramos un momentito de vivir en la sospecha, en la conjetura, en las percepciones lejanas, que no nos hace bien, sabiendo que la situación del país, mucho más allá de Odebrecht, es muy difícil en el campo económico y en el campo social. Le mando un saludo y un abrazo, doctor Alfredo Negrete. Hasta vernos. Muchísimas gracias. Gracias, David. Vea, doctor Burbano, gobernar con una mesa también integrada por escuchas ha de ser complicadísimo. Jodido está. Esa es la palabra, presidente, ¿no? Jodido. Mire, lo grave yo quisiera... ¿Cómo le ayudan desde el Parlamento ustedes? Porque el asunto ya pasa desde el día de hoy a la sala mayor de la legislatura. Lo grave de todo esto es de que estemos dentro de una estrategia de encubrimiento y una estrategia que permita la impunidad y que se vaya a proteger a ciertos funcionarios AAA que deberían ser los investigados. Para mí, al presidente Moreno le resulta incómodo la presencia del vicepresidente Glass, porque todos los caminos conducen a él, todos los casos de alguna manera están vinculados. El decreto 015, publicado el 4 de julio. El 015, tenga la bondad. El 015, así es. Este decreto le otorga tremendas facultades al vicepresidente Glass en el periodo anterior, unas facultades extraordinarias. Para tener un poco una idea de qué es lo que se trata, prácticamente manejó toda la taquilla el señor Glass, todos los ingresos, toda la relación con la riqueza del país, la generación eléctrica, el petróleo. ¿Cuántos años desde que le nombró? Desde que le nombró. Jefe de recursos estratégicos, pero dese cuenta, desde que le nombró, digamos, desde que es de vicepresidente. Claro, es un poder que se le fue acumulando. Pero entiendo que el expresidente Correa le entregue esta responsabilidad en conocimiento de que él tiene experiencia y no le va a fallar. Confía en él.
y le da esta responsabilidad política que maneje 10 ministerios, 2 ministerios coordinadores. Y usted tiene, mire, en el artículo 3 de este decreto, el Ministerio de Electricidad, Energías Renovables, de Recursos Naturales No Renovables, Telecomunicaciones, Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Relaciones Laborales, Transporte y Obras Públicas, Industrias, Productividad, Turismo, Comercio Exterior, Ambiente y Secretaría Nacional del Agua, estaban en coordinación y en relación con el vicepresidente Glass. Prácticamente el expresidente Correa, pues, había descargado una enorme responsabilidad, porque esto es la responsabilidad en el segundo mandatario. Por eso es que, para mí, otro buen mensaje que hizo el presidente Moreno, y hay que reconocerlo, es quitarle esto y decir, bueno, ahora en mi gobierno yo me voy a encargar porque esa es mi tarea y mi función. Y hay otra cosa que tenemos que ver. El vicepresidente solo tiene 2 responsabilidades. Y perdón la curiosidad, ¿qué buscaba evitar Correa? Y esa es la pregunta que se hace el pueblo ecuatoriano. Cuando le nombró y le responsabilizó. Lo que pasa es que la responsabilidad política se fundamenta en el nivel de confianza que tiene una persona en otra. Y más aún si el vicepresidente no tiene funciones constitucionales. Se ha visto, han funcionado como ñaños, desde luego. Por supuesto. ñaños en el buen sentido de la palabra. Por eso tenía una alta responsabilidad política. Esa es la vinculación del vicepresidente Glass en todo esto. Mire, cuando se habla de quiénes están en la lista es fácil construirla. Hay publicaciones como esta, el feriado petrolero de Fernando Villavicencio. Entonces solo basta de uno estar revisando y arma su lista. La lista está en un sinnúmero de denuncias que están en los Panama Papers, en la Corte de Florida, en Brasil, en todos los medios de comunicación en América Latina donde han salido, y uno ya arma su lista, y ya tiene su lista, y ya sabe. Así que cuando el fiscal dice que en realidad esto corre un riesgo, vea, todas las personas involucradas, ya muchos ya se pusieron a buen recaudo, ya hicieron las acciones que tenían que hacer para protegerse, esto desde hace rato, pues. Porque lo grave es que como no hubo voluntad política para hacerlo, para abrir esta olla, para destapar esta olla de grillos, evidentemente cuando no hay voluntad política es porque hay algo que encubrir, hay algo que proteger. Porque si se hubiera obrado en función de la verdad y la justicia, se hubiera abierto el caso y se lo hubiera hecho oportunamente, porque la justicia no puede estar supeditada a tiempos electorales, no puede estar supeditada a ningún tipo de coyuntura especial. Simplemente la justicia busca develar la verdad, y eso no se hizo. Pero la lista está en la opinión pública, la gente sabe quiénes son, y la gente tiene en su mente muy claro los grados de responsabilidad de las ex autoridades y autoridades que ahora siguen y otros que han cambiado de funciones. La gente lo conoce, lo conoce. Entonces, aquí, como suelen decir nuestros hijos jóvenes, dicen, no nos hagamos los locos, sí sabemos. Parece ser que esta investigación está, así mismo como dicen los jóvenes, en modo Fonsi, despacito. Pero el ir así, lo que puede provocar es que generemos impunidad. Y eso sería muy grave para el país. Por eso nosotros como bloque vamos a iniciar el juicio político, porque estamos muy claros que el vicepresidente de la República tiene una gran responsabilidad política en todo esto. Yo solo le digo y le hago una referencia para que comprendamos los que nos escuchan. Mi madre me dice, mijo, yo le voy a encargar que usted construya la casa, usted haga cargo de la casa. Me dé el dinero, ¿sí? Y dice, porque usted ya ha hecho otras, ya se encargó también la de su tío, etcétera. Ya tiene algo de experiencia. Yo contrato un arquitecto, contrato un ingeniero. Compra los materiales. Compro materiales. Pero estoy ahí viendo, pues, porque esa no es plata mía, es plata de mi mamá, pues. A no ser que sea un hijo malo, ¿no es cierto?, que aprovecho de esa confianza. Que le haga carbón a la mamá. Y le tumbo a mi propia madre. Esa figura aparece aquí. Le han dado una responsabilidad de cuidar los recursos, de cuidar las instituciones. Y está muy claro en este decreto, en el numeral 1. Dice, evaluar y controlar el cumplimiento de las políticas de la gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas, de los proyectos y procesos de los mismos. Es decir, que hay una vinculación grande. Y cuando nos vamos al ERJAFE, al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, y vemos qué significa control, dice, es la facultad de comprobación, fiscalización, supervisión y vigilancia. Dese cuenta
que esta extralimitación que se le dio en las atribuciones al ex vicepresidente de parte del expresidente, que tampoco fue muy responsable en hacerlo, lo que ha provocado es que haya sucedido un desmadre. Esa es la palabra. Y tenemos hoy, lamentablemente... y un desmadre ya no tan despacito. Pues, entonces, ¿no? lo que necesitamos es de que la justicia obre de manera, quizás no violenta, no rápidamente, pero a paso firme, con más transparencia, que los ciudadanos se encuentren y se sientan satisfechos y que vean acciones reales. Entonces, que vaya el vicepresidente a la Asamblea, claro que tiene que ir a explicar. Que venga el ex fiscal a dar cuentas y que nos cuente qué hizo, por qué no tomó las decisiones cuando debía tomarlas, por qué no actuó de la manera que tenía que actuar, porque tiene una responsabilidad, porque aquí se han omitido algunas acciones, por las razones que señala usted, quizás por esta valoración política se omitieron las acciones que debían haberse hecho, pero hay una responsabilidad política de muchos funcionarios. Eso es, mi querido Gonzalo, mi percepción, y por eso el vicepresidente tiene que comparecer a la Asamblea, a un juicio y a un escrutinio público. Atinada su posición esclarecedora. Usted está escuchando, señor doctor Vladimiro Álvarez, al señor asambleísta nacional don Fernando Burbano, de la marca Creosuma. Está usted también con la compañía en estudios de la respetable fiscal Mariana Yepes. Ella le va a dar una idea del punto en que nos encontramos, aludiendo lo que menciona el señor asambleísta. ¿Cuál es su opinión para que luego tengamos la posibilidad de ubicar la posición de Vladimiro en la ciudad de Guayaquil? Ex fiscal Mariana Yepes, tiene usted la palabra. ¿Qué le parece el alcance que le da al episodio el señor diputado? No, yo creo que es lo más correcto, ¿no? Lo que se ha mencionado por parte del asambleísta. Es una de las responsabilidades del órgano legislativo convocar a las comparecencias de las autoridades que estén involucradas, sin que esto signifique intromisión en las actividades judiciales, porque hay que respetar lo que hace la Fiscalía y lo que hará después la justicia. Bueno, y siempre ha sido así, ¿no? Yo recuerdo cuando era fiscal, me llamaban por todo a que rinda informe en el Congreso, y eso no molesta a nadie. Yo creo que enriquece el conocimiento a la ciudadanía, ¿no? Porque ahora, ¿qué deben preguntarle al señor fiscal los honorables? Bueno, yo creo que le preguntarán sobre su quehacer en este caso, ¿no? Y el fiscal tendrá los límites para poder responder lo que puede responder. ¿Cuáles podrían ser los límites? Por ejemplo, los que están en investigación, no puede contar. O sea, detalles sobre la investigación que se está haciendo no puede contar. Un fiscal tiene que trazar un mapa de investigación. Y entonces ahí existen cosas que podrían decirse y otras que no. La ley es expresa en esto, que nadie tiene acceso a. Pero yo tengo una inquietud en este tema. ¿Nada del destino indagatorio? ¿Hacia dónde apunta? ¿Algo de eso? No, tampoco. Bueno, eso podría decirte. ¿Qué estamos averiguando? ¿No? ¿Qué estamos averiguando? Pero ya las intimidades, digamos, de la investigación, eso no puede tener, no puede darse a publicidad. Y no convendría, pero yo quisiera mencionar un tema que quizás lo estamos dejando de lado y que para eso no necesitamos la lista, que para eso no necesitamos que exista un informe confidencial, o sea, que se rompe esa confidencialidad. Necesitamos que se ponga atención a un tema. No olvidemos que la empresa Odebrecht salió del país y fue sancionada porque incumplió con sus responsabilidades, pero que después regresó. Y entonces, ¿por qué? Cuando regresó la empresa, se le dio nuevos contratos. Ahí existe el sustento para una investigación extraordinaria. Y que tenemos los elementos al alcance. La Contralor y el señor Contralor, no sé si el Contralor, los auditores cambiaron el informe, y eso es público. Antes estaba con indicios de responsabilidad penal
Y por esa razón se iniciaron procesos, se iniciaron investigaciones. Y luego se cambiaron. Esto está de que investigue. Eso se cambió. Y cuando se cambió, ya no tenía sustento el fiscal para poder seguir el proceso. Me parece que el proceso estaba... ¿Quiénes dicen que se han permitido cambiar? Bueno, en la Contraloría, pues, hubo un cambio, pero debe haber sido parte del arreglo para poder llegar a una solución para que regrese la compañía Odebrecht. ¿El arreglo con Odebrecht? Exactamente. Cuando salió, me parece que fue por el tema de San Francisco. Sí. Tanto es así que los fiscales ya no tenían el informe, porque como tenemos como requisito de prejudicialidad el informe de la Contraloría para iniciar los procesos, ya no pudieron continuar el proceso, y eso fue en Pastaza, en la Fiscalía de Pastaza. Bueno, vamos a escuchar lo que mencionó el fiscal general Carlos Baca a su regreso del Brasil. Hasta ahí quedamos en contacto periodístico con él. Fiscal, le molesto para que nos repita. La Fiscalía General del Estado suscribió un acuerdo de cooperación marco con la empresa Odebrecht y con los ejecutivos y ex ejecutivos de la empresa, con la finalidad de que a través de este convenio marco, que entró en plena vigencia desde el día de ayer y luego de varias semanas de trabajo y en continuidad de las conversaciones que durante varios meses mantuvo mi antecesor, el anterior fiscal general del Estado. Este convenio marco es exclusivamente en materia penal. Se debe a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración que permitan llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción transnacional. De ninguna manera este convenio de cooperación suscrito con la empresa concede inmunidad a ninguna persona. Absolutamente nadie será inmune a las acciones judiciales y legales que deba llevar adelante la Fiscalía. El convenio somete a los cooperadores a prestar su colaboración en todas las fases procesales de los expedientes que sean en este momento en curso o los que se abran en el futuro. El contenido de este convenio marco, conforme lo establece específicamente el inciso segundo del artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, será mantenido fuera de los expedientes judiciales y será mantenido en reserva, con la única y exclusiva finalidad de garantizar que la información proporcionada permita que se lleven adelante las investigaciones de una forma exitosa. Iremos detrás de todas las personas que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para traer a esos responsables ante la justicia. Hemos recolectado nuevas y fundamentales evidencias que van a permitir que estos actos de corrupción sean sometidos a juicio y sus partícipes llevados ante la justicia. ¿Cree usted, respetable señor doctor Vladimiro Álvarez Grau, cree usted que es un convenio aceptable? Indiscutiblemente, cualquier gestión que se haga, cualquier convenio que se suscriba, cualquier investigación que se realice en el campo que fuera para descubrir el cometimiento de una infracción, de un delito, es algo que aporta al descubrimiento de la verdad. Yo creo en esto, licenciado Rosero, y quiero compartir con quienes nos encontramos en este panel. Mariana Yepes y Fernando Urbano. Exactamente, con la ex fiscal Mariana Yepes y con el asambleísta Fernando Urbano. Quiero compartir cierta determinación muy clara, que no es solamente académica, sino que es de técnica jurídica,
que cuando hay la sospecha de que se haya cometido un delito, lo primero que tiene que establecerse es cuál es el acto, el hecho, el verbo rector, como dicen los académicos, del cometimiento de ese delito. Es decir, investigar y determinar que se ha cometido el delito. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el acto? Segundo, una vez que se tienen las pruebas obtenidas a través de estos convenios, a través de investigaciones directas, a través de declaraciones de testigos o de delaciones de partícipes del acto, habrá que establecer quiénes son los responsables del cometimiento de ese delito. Y aquí, mis queridos amigos, yo quiero ser muy claro. He escuchado la declaración de algún alto funcionario del gobierno anterior y del actual gobierno que dice: yo tengo las manos limpias porque yo no he firmado ningún contrato. Un momentito. Hay varios niveles de responsables en el cometimiento de un delito. Los responsables directos y los responsables indirectos. Lo que el Código Integral Penal y los anteriores códigos penales siempre han establecido aquí y en todas partes del mundo, lo que se llaman autores materiales, autores intelectuales, cómplices y encubridores. Y en esto no hay que olvidar que el propio expresidente Correa, el 21 de enero del presente año 2017, y eso consta en los medios de comunicación del día siguiente, del 22 de enero, declaró o confesó: somos los responsables políticos por la corrupción, refiriéndose específicamente, entre otros, a los delitos en el campo petrolero y al caso Odebrecht. Si son los responsables políticos, indiscutiblemente que la Asamblea, y en esto el asambleísta que nos acompaña en este panel tiene toda la razón, puede llamar a juicio político al vicepresidente de la República. Y obviamente ahí se establecerá su responsabilidad política que pudiera devenir en los otros niveles de responsabilidad penal que hemos señalado. Si le llaman a juicio político al vicepresidente Glass, ¿se cae la estantería, doctor? Bueno, depende de cuáles sean las declaraciones que haga el vicepresidente Glass o cualquier otro funcionario que sea llamado a declarar ante el Congreso o ante otras instancias de carácter penal, jurídico, judicial. Claro. Pero él tendría que justificar determinadas acciones cumplidas y no cumplidas, apelando a ese decreto y a ese gesto de confianza de buena onda aparentemente del presidente Correa, porque lo que ahora debe felicitarse el expresidente Correa es de no haber intervenido y de haber puesto en manos de su vicepresidente, digamos, el trámite de toda la contratación pública ejercitada en estos años a raíz de del decreto que él lo designó al segundo mandatario jefe de obra prácticamente, contratador general de todo. No sé qué opina del punto de vista del doctor Vladimiro, nuestra fiscal invitada, ex fiscal invitada Mariana Yepes. Y yo creo que el doctor ha hecho un análisis corto pero profundo de cómo realizar una investigación. Determinar primeramente si el hecho que se está investigando es o no posiblemente delictivo, si existen elementos configurativos del delito, y después establecer el grado de responsabilidad, o sea, de la participación que tenga una persona. Y como bien anota, existe diferentes tipos de autoría. Existe una autoría directa,
que son los que cometen la infracción. Existe una autoría mediata, que son como, por ejemplo, los instigadores. Y existe una coautoría, que son los que coadyuvan. O sea, lo que se dijo una vez en la sentencia del diario El Universo. Ahí se habló por primera vez de la coautoría, o sea, de la autoría coadyuvante. Yo creo que por primera vez se hablaba y estaba un poco errada la acepción de la autoría coadyuvante. Es una coautoría que trajo el COIF, que lo introduzco aquí. Lo introduce en la norma desde el año 2014. Pero también yo quisiera mencionar que no solamente existe un sujeto activo en los delitos, un sujeto activo que tiene una participación directa, indirecta o coadyuvante, sino que también existen delitos por omisión. Y entonces, ¿la omisión qué es? Es la falta de cuidado, pues no. Entonces, no cumplió las responsabilidades. Y con absoluta claridad, el artículo 28 del COIF nos dice la omisión dolosa, porque tiene que ser una omisión con intención, ¿no? Con intención de ocasionar un daño, de obtener un beneficio, eso sería, porque la otra omisión culposa casi no existe. Pero vamos a ver. La omisión dolosa dice está reconociendo con estas palabras el presidente Correa. Somos responsables políticos de un caso de corrupción, por supuesto. Dolosa, dice el artículo con toda claridad, dice, describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico aunque se encuentre en posición de garante. Así es. Quien tiene ciertas atribuciones conferidas por la máxima autoridad, ¿qué es? Es el garante del cumplimiento de una obligación, de un contrato. El artículo 28, ¿se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal? Exacto. O contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentes un riesgo que resulte determinante en afectación de un bien jurídico. Es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Artículo 28. Segundo. Lo que dice. Y quiero referirme, porque después de las palabras del doctor Vaca, del fiscal general, el convenio que firma es un convenio de cooperación, de acuerdo a sus palabras. Un convenio de cooperación eficaz. No es un convenio de reserva, ¿no? Sino un convenio de cooperación eficaz. ¿Cuáles serían los resultados de esa cooperación eficaz? Darles todos los elementos para llevar adelante los procesos. Pero también lo que aclara el doctor, y lo ha hecho yo creo que con muchísima prudencia, es que el convenio, el doctor Vaca, porque me estoy refiriendo a las palabras del doctor Vaca, que le escuchamos acá, el convenio de cooperación no entra al proceso, me parece perfecto. El convenio de cooperación lo tendrá aparte. O sea, sería un acto, como quien dice, administrativo. ¿Y usted finalmente qué nos dice del convenio? Yo no sé cómo será el convenio de cooperación, pero la verdad es que ese convenio de cooperación es muy útil para obtener elementos para el proceso. Es muy útil. Porque obtendrá versiones, obtendrá documentos, obtendrá los nombres en ese convenio de cooperación. Irá saliendo, de ese convenio de cooperación, irá saliendo elementos para engrosar el proceso, la investigación. Y existe una norma muy clara, que es el 494 del COIF. 494, ¿cómo se ha de tratar esa cooperación eficaz? Y dice, todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de las actuaciones judiciales, de manera que ese convenio de cooperación eficaz no está fuera del marco de la ley, todo lo contrario, está cumpliendo la ley. ¿Y qué opina finalmente, doctor Vladimiro Álvarez, usted del convenio de reserva entre Odebrecht? No es de reserva, perdón, es de cooperación eficaz. No. El que le prohíbe la publicidad de los nombres que le ha entregado eso era antes. son actores de recepción de coimas.
debe ser que está dentro de este convenio marco que ha escrito. Deben estar ahí los nombres y por esa razón no se introducen al proceso, pero irán saliendo poco a poco. Aspiro que así sea, ¿no? Así es. Vamos, las últimas intervenciones, doctor Vladimiro y señor asambleísta. Yo creo que es muy importante en el análisis de este tema ver también qué circunstancias permitieron que haya esta cadena de corrupción. Hay que recordar que cuando se inició este gobierno, el gobierno de Correa me refiero, eliminaron el control previo y los informes previos a la contratación pública. Eso, mis queridos amigos, dio lugar a que se asignen sin necesidad, luego por declaratorias de emergencia permanentes, sin necesidad de licitación o concurso, a dedo los contratos. Por lo tanto, esas son circunstancias que deben tomarse en cuenta para la responsabilidad. Y aunque parezca obsesivo de mi parte, quiero repetir una vez más que la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Muy bien, doctor. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Asambleísta, medio paisano. Fernando Urbán. Gracias, Gonzalo. Mire, yo quisiera abonar en algo más. Parece ser que todos estos casos han sido aislados. Que por ahí hay un señor Bravo que por su propia voluntad ha hecho algo. Que hay un señor Capaya que ha hecho algo. Que hay un señor Nielsen que ha hecho algo. Que hay un señor Ricardo Rivera que ha hecho algo. Todos aislados. Dispersos. ¿No? Eso hay que tener cuidado. Porque puede ser que al final de todo esto, como dice el doctor Vladimiro Álvarez. Pero puede ser un estratagema. Sí, si han habido reformas legales para favorecer un sistema de contratación que beneficia a ciertas empresas, y si hay todo un marco jurídico, y si hay un sinnúmero de disposiciones como esta, en este decreto de dar responsabilidades políticas a una persona para que maneje todo, un aparato de contratación pública hipercentralizado, es decir, hay un sinnúmero de acciones que se hicieron para favorecer esto. Quizás lo que nos puede conllevar, nos puede conllevar a que tuvimos una asociación no solo ilícita, sino una organización delictiva, plenamente planificado, plenamente direccionado. Y eso también hay que investigar. Hay que ir atando las conexiones que existen entre unos y otros, las relaciones que existen. Y a mí me parece que no es casual que toda esta coordinación de los sectores estratégicos haya recaído sobre una sola persona. Ahí está la grave responsabilidad, ahí está el meollo del asunto. Nosotros vamos a seguir bregando por encontrar la verdad, y yo diría que si este Ecuador quiere ser libre, tiene que empezar por encontrar la verdad. Ese es el desafío. Muy bien, asambleísta. Muchas gracias. Muchas gracias. Marianita, gracias. Siempre Muchas usted gracias. nos honra con su compañía. Muchas gracias por la invitación. Gracias, asambleísta. Bueno, vamos, señoras y señores, tenemos una cadena. Les prometo que es una excelente cadena semanal. Legislar y fiscalizar son las principales atribuciones de la Asamblea Nacional. En los primeros 30 días las ha asumido a plenitud. Es así como inició el proceso de juicio político al Contralor General del Estado y adoptó varias acciones para prevenir y combatir la corrupción. Además, aprobó la Ley de Semillas que garantiza alimentos sanos para la población e inició el estudio de 2 proyectos que fortalecen la estabilidad de los trabajadores públicos y combaten el acoso laboral. Bienvenidos a la Casa de Todos. En la Asamblea Informa damos cuenta de las actividades desarrolladas en estos 15 días. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 106 votos de asambleístas de las diversas fuerzas políticas una serie de acciones inmediatas para prevenir y combatir la corrupción.
demandó que se den por terminados los contratos que el Estado mantenga con Odebrecht y no volver a contratar con esta empresa. También determinó impulsar la muerte civil para los funcionarios involucrados en actos de corrupción, convocar a las autoridades de control para que comparezcan ante la Comisión de Fiscalización y conformar una delegación multipartidista que se encargará de recabar información de este caso, inclusive en Brasil y Estados Unidos. Escuchemos al asambleísta nacional por Alianza País, Augusto Espinosa. Yo creo que uno de los acuerdos mínimos que debemos de establecer es precisamente la lucha frontal contra la corrupción, sin importar de dónde provenga cada uno de estos actos de corrupción. El Consejo de Administración Legislativa calificó con el voto afirmativo de todos los asambleístas presentes la solicitud de juicio político al Contralor General del Estado y remitió a la Comisión de Fiscalización, misma que con el voto de todos sus integrantes empezó el proceso. Carlos Poli es acusado de incumplir las funciones para las que fue designado. También llamó al fiscal general Carlos Vaca Mancheno y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Se ha verificado que sobrepasa de largo el número de firmas necesarias para dar trámite a lo que podría ser el juicio político. Se ha cumplido lo que establece la resolución de la Asamblea Nacional. El Pleno resolvió las objeciones a las leyes de semillas y al Código de Seguridad Ciudadana, las mismas que se publicarán en el registro oficial en los próximos días. Con ello contribuye de manera efectiva a una alimentación sana y nutritiva de los ecuatorianos y a la lucha contra la inseguridad. Ricardo Zambrano, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. La investigación científica en transgénicos permite desarrollar organismos y tecnologías aplicables a la reparación ambiental en sectores como pecuario, petrolero y urbano. La necesidad de asegurar la estabilidad de los servidores públicos y combatir el acoso laboral en el sector público y privado fue resaltada por legisladores de todas las bancadas legislativas en el marco del primer debate de los proyectos de reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Servicio Público. Escuchemos a Raúl Auquilla, asambleísta de Loja por la alianza Creo Suma. Este proyecto protege a los eficientes, a los aplicados, a los rendidores, a los transparentes. Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Escuchar y vivir las necesidades de los trabajadores, compartir sus luchas diarias y sentir su inconformidad, nos impulsa a reforzar progresivamente sus derechos desde nuestras curules y tomar las decisiones que la ciudadanía nos pide y requiere. La Asamblea Nacional fortalece la presencia y liderazgo a nivel internacional. Una delegación encabezada por su presidente José Serrano Salgado participó en la 33ª Asamblea del Parlatino. Allí fue protagonista en la discusión de temas trascendentes para la región como la migración. Estamos comprometidos en este proceso de integración, no solamente a través de la relación interparlamentaria, sino sobre todo a través de la relación y la consolidación unitaria de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestra historia como pueblos latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias. La Asamblea del Parlatino fue el marco para la designación de las nuevas autoridades. El presidente de la legislatura de Ecuador, José Serrano, fue electo secretario de Relaciones Interparlamentarias y, por tanto, forma parte de la Junta Directiva. Este nombramiento consolida la nueva etapa de la diplomacia parlamentaria del Ecuador. Asamblea